Salmo 18, versículo número 7, dice así la palabra de Dios. Leeré del 7 al 15. Salmo 18, del 7 al 15. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, y granizo, dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces perecieron los abismos de las aguas. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Hasta ahí leeremos una pequeña descripción de la obra poderosa de Dios cuando está airado. Y entonces ahora vamos por favor a Hebreos, capítulo número 12. Y esta mañana vamos a leer otra vez todo el texto, pero continuaremos en donde nos quedamos esta mañana. Estuvimos viendo esta mañana los pasos que debemos de dar o cómo podemos estar seguros de vivir eternamente en el reino inconmovible de Dios. Reino inconmovible de Dios. El reino inconmovible. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Abre nuestra mente, ayúdanos para escucharnos y atender, y enséñanos, Señor, a poner los ojos en ti y no quitarlos nunca. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Háblanos y, Señor, usa este instrumento para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana estuvimos viendo que Dios habla, que Dios habló en el monte Sinaí, que el pueblo de Dios lo escuchó una vez y parecía que se agradaba, pero cuando volvió a escucharlo dijo, ya no queremos escucharlo más. Y desecharon al que hablaba. Así dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, esa es lo que es la introducción o la enseñanza que está ahí.
En Éxodo capítulo 19, voy a leer solamente en el versículo 3, dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Ahora pues diereis, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si tú escuchas y atiendes y obedeces, vosotros seréis mi pueblo y mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, y eso es donde quería llegar. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y no tenemos el tiempo de seguir leyendo. Luego más adelante dice: cuando oyeron la voz, como tronaba, dijeron: ya no nos hable más Dios, que te escuchamos a ti, Moisés, tú nos hablas, pero ya no escucharemos más a Dios. Porque nos da miedo y nos da temblor y no queremos escucharlo más. Y esta mañana vimos: si vosotros desecháis al que habla, entonces Dios no os va a dejar escapar. Ahora, ¿qué pasos tengo que dar o qué nos dice la palabra de Dios para que podamos vivir eternamente en el reino inconmovible? Primero, escuchar su voz. ¿Escuchas su voz cuando Dios habla? Y escuchar no es porque por aquí entra y por aquí sale. Sí, lo he oído, pero no he hecho nada. Es escuchar, atender, aplicar, obedecer y vivir. Abrazar. Y no solamente el mensaje, sino al que trae el mensaje. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el mensajero de la palabra de Dios? Jesucristo. Esa es la clave. Todo está en Jesucristo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y así nos dice la palabra de Dios. Presta atención, oye, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios, y Dios te bendecirá, y todo lo que hagas te saldrá bien. Porque Dios estará contigo, porque será la razón de tu existencia, la motivación de tu vida, el fin de tu camino en esta vida. Y qué importante es tenerlo en cuenta. Ahora, vimos esta mañana ese escuchar su voz atentamente, y no te olvides que escuchar su voz a estos israelitas les dio temor, les dio temblor, y aunque vieron y fue maravillosa la obra que Dios manifestó en medio de ellos, desobedecieron. Dice la palabra de Dios que perecieron en el desierto porque no creyeron la palabra de Dios. ¿De qué se sirve ver maravillosos milagros, ver grandes obras, pero si no crees y no confías plenamente en el Señor? Qué importante es. Entonces, Dios también, en el Señor Jesucristo, también te está invitando hoy a venir a Él, a recibirle a Él, a dejarle a Él morar en tu corazón, a que Él reine en tu corazón, porque te ha salvado y te ha redimido. Y todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Son palabras de invitación del Señor. ¿Escuchas también la voz del Señor? Sí, la llamada de Dios tiene un doble sentido. Te condena por tu pecado, pero te invita a arrepentirte y perdonarte de tu pecado cuando vienes a Él. Sí, te juzgará y dice que la paga del pecado es muerte, pero te regala la vida eterna,
que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. El llamado de Dios es doble. Tiembla si no lo recibes y si no lo aceptas, pero regocíjate en Él, viviendo con reverencia y respeto, dándole honra y gloria a Dios. Porque Dios dice, yo honro a los que me honran. No honras a alguien, o a tu padre o a tu madre, si te dice una cosa y tú no lo haces y no le obedeces. La honra que se debe a un padre y una madre es el respeto de escuchar y obedecer cuando te dicen las cosas que están bien. Y mucho más nuestro Padre Celestial, que siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Ahora, la segunda cosa que vamos a ver es, son tres. Esta mañana vimos, escucha su voz, teme su poder y adora su santidad. Teme su poder. En el versículo número 26 nos dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esa palabra que nos dice ahí, es lo que nos dice en Éxodo, cuando Dios habló desde el Sinaí, conmovió un poco la tierra. Nos dice que el monte tembló. ¿Pero qué es un monte? Comparado con todo lo que la voz de Dios, cuando vuelve a hablar, va a conmover. Porque nos dice que ese terremoto, cuando Moisés dijo que el monte Sinaí se estremecía, y en este versículo 26 dice que cuando hable desde Sión, cuando habla desde el cielo, que habla mucho mejor que Moisés y que Sinaí, porque cuando Dios habló desde Sinaí tembló el monte un poco, pero ahora Dios está hablando desde los cielos, y cuando Dios habla desde los cielos, mucho más va a temblar. No solo la tierra, sino que nos dice aquí que el cielo también va a temblar. ¿Cuántos habéis visto el cielo temblar? ¿No? A lo mejor habéis visto algo, pero temblar el cielo. ¿Qué significa que va a temblar el cielo? No solamente la tierra, sino que va a temblar el cielo también. ¿Qué significa que Dios va a sacudir la tierra y el cielo? Vamos a ver un poco de exégesis. Exégesis es la palabra que nos enseña o nos da una lección de lo que dice el texto en su contexto. Y ahí vemos que el texto nos dice que Dios ha prometido esto. ¿Veis ahí? Dice en el versículo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido. ¿Dónde está la promesa? Pues por supuesto, al estudiarlo, son unas promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento. Y recordad que el escritor de Hebreos es un fundamentalista bíblico, y lo diría así, en el sentido de que todo lo que dice lo fundamenta en la palabra de Dios. Cuando nos va a enseñar alguna doctrina o algo de Dios, lo coge del Antiguo Testamento y lo aplica al Nuevo Testamento. Lo traslada del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, donde en Cristo se cumple todo el Antiguo Pacto y nos da los beneficios y las bendiciones del Nuevo Pacto. Así que, ¿qué es lo que Dios ha prometido? Lo cual nos hace entonces ir a estudiar al Antiguo Testamento. Hay varios pasajes, pero vamos a ver solamente tres, básicamente, dos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento que hablan del mismo tema. Isaías 13:13. Recordad que estamos viendo ese poder que va a conmover no solamente la tierra, sino el cielo también. Isaías 13:13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. El poder de la ira de Dios
va a ser tal que no solamente se va a estremecer la tierra, sino que también el cielo se va a conmover. Algo que nos hace pensar, esto es más grande que un terremoto, mucho más. Dice en 2 de Pedro, capítulo número 3, que ya estaremos estudiando, que estamos estudiando los jueves, primera y segunda de Pedro, dice el versículo número 10, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! Las cosas que nos vienen por delante. Entonces, el poder de la ira de Dios que hemos visto en el pasado no es nada con el poder de la voz de Dios mostrando su ira cuando Dios hable desde el cielo. Pero yo creo que el texto que más se ajusta a este pasaje que estamos viendo en Hebreos 12 se encuentra en Ageo capítulo 2, versículo 6. Ageo capítulo 2, versículo 6. Y esto es para demostraros que el Antiguo Testamento no está aislado del Nuevo Testamento, está estrechamente ligado. Y vemos realmente una continuidad de Dios enseñando, profetizando, prometiendo y cumpliendo y realizando en el Nuevo Testamento. Y a nosotros enseñándonos a confiar y a creer que Dios va a hacer todo lo que dice en su palabra. Dice Ageo 2:6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Todo temblará. Un temblor cual no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Ahora, cuando aquí habla de los cielos, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando del cielo donde está Dios? ¿De qué cielos, a qué cielo se refiere? Bueno, en primer lugar, al ver en su contexto, vemos que se trata del cielo físico, no del cielo espiritual, porque cuando vemos el cielo, la tierra, el mar y la tierra seca, en el mismo contexto, estamos entendiendo que es el cielo físico. En la mente de un judío, en la mente de un israelita, cuando hablaba del cielo, él pensaba en tres cielos. Está el cielo atmosférico, donde vuelan las aves. Está también el segundo cielo, que es donde están las estrellas, el cielo estelar, el universo entero. Ese es el segundo cielo. ¿Y el tercer cielo dónde está? El tercer cielo es la eterna morada de Dios. El apóstol Pablo, cuando quería enseñarnos que Dios le llevó al tercer cielo, para que nadie pensara que le había llevado a Júpiter o un planeta, a Uranio o a cualquiera, él dijo: fui llevado al tercer cielo. Y así lo explica. El tercer cielo, donde mora Dios. Ese tercer cielo nunca fue creado, siempre existió. Un lugar donde Dios siempre ha morado, porque es espiritual. Y Dios ahí ha estado. Y Dios va a hacer temblar todas las cosas que hizo en Génesis 1:1 y luego sucesivamente. Todo eso que creó, todo eso va a temblar. Los cielos, las luces, estrellas del cielo estelar, todo eso que ha creado, todo lo que es movible va a ser deshecho. Y lo que es inconmovible, o sea, que no se mueve, que no cambia, que siempre permanece, eso no va a pasar. A propósito, ¿te has dado cuenta de que hay ese tercer cielo que es inconmovible,
Pero un día Dios dice que va a hacer una nueva tierra, una nueva ciudad, donde estará la nueva Jerusalén, que es inconmovible. Pero hay una cosa que tenemos hoy aquí que no va a pasar, que es inconmovible, y a veces no le prestamos nada de atención. Espero que cuando termine le dé las gracias al hermano Fernando por insistir tanto en algo que es inconmovible, la palabra de Dios. ¿Crees que la Iglesia Bautista Emanuel hace poco énfasis, la Buena Nueva, y en la de Elche también aprendí, pero bueno, la Iglesia Bautista, la Buena Nueva, hace mucho énfasis en repasar los versículos? Pues te vas a sorprender cuando llegues al cielo, porque si llegas, y lo digo ¿por qué? Porque si te cansas y te aburres y pasas de la Biblia, entonces pregúntate si tienes el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo anhela tener esa comunión con el Padre a través de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo que cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Él os enseñará y os guiará a toda la verdad. Ese va a ser el trabajo y el deleite del Espíritu Santo morando en tu corazón. Ve a escuchar la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, ora la palabra de Dios, testifica de la palabra de Dios y haz de tu vida la palabra de Dios. Qué importante. Así que Dios va a hacer temblar todo lo que es movible, todo lo que vemos. Aquí en Hebreos el argumento son esas cosas móviles. Cuando Dios habló desde Sinaí, con voz tronante, con fuego, con temblor, y la tierra humeante produjo un temor terrible en los oyentes, de tal manera que el mismo Moisés, dice ahí, que dijo, estoy espantado y temblando. Mira a Moisés, que fue uno de los hombres en la tierra que más cerca estuvo de Dios. Dice la palabra de Dios que él quería ver a Dios cara a cara y vio la espalda de Dios. Pero cuando vio la manifestación física de lo que es el poder de Dios, se asustó él mismo y dijo, dice ahí en el versículo número 21, estoy espantado y temblando. Fíjate, pero ¿sabes? Esto es una minúscula muestra del poder de la ira de Dios, comparado con lo que será. ¿Cuánto más temor debe producir en nosotros cuando Dios nos habla por Cristo desde los cielos, sabiendo que la próxima vez que Dios habla desde los cielos, quemará el universo entero? Dios habló con su boca y dijo, sea la luz, Génesis 1:3, y fue la luz. Y seguramente se creó el sol y las estrellas. Pero Dios volverá a hablar un día desde el cielo y dirá, quémese todo el universo entero, incluida la tierra, incluida tu casa, incluido todo el esfuerzo que estás haciendo en esta tierra terrenalmente. Dios dice, todo se fundirá. Todo el dinero de este mundo, todas las posesiones de este mundo, todo por lo que estás gastando cada gota de sudor. Y no estoy diciendo que no debemos de ser irresponsables, pero cuando ese es el enfoque único de tu vida, Dios dice, qué pena. ¿De qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿Qué pagarías por tu alma? Sin embargo, aquí lo vemos. ¿Podéis imaginar el poder de la voz de Dios cuando Él decide hablar desde los cielos? ¡Qué voz tan potente! Allí, como os he dicho antes, Él dijo, sea la luz y fue la luz, y un día dirá, sea el fuego, y todo el universo arderá. Poder infinito de su voz omnipotente. ¿No tiemblas?
cuando piensas en el poder de su ira? No sé qué decirte si no te hace sentir. ¿Sabes por qué está airado Dios? Por cada uno de tus pecados. Y Dios va a manifestar su ira por tu pecado, por tu negligencia, por tu poca importancia que tiene Dios en tu vida. Tan poca importancia es que solamente te acuerdas de Él de domingo a domingo. El resto de la semana vives como si no fueras hijo de Él. La Biblia te cuesta leerlo, te aburre, te duerme. Y lo digo porque soy de carne y hueso y lo experimento y digo, Señor, con lo maravilloso que tú eres y el poder que tú tienes, con la misericordia que me has mostrado, ¿cómo es que no me estremezco al saber de tu poder? Ese poder es tremendamente mayor que el que se manifestó en el monte Sinaí. El que se va a manifestar desde Sion, desde el cielo, es tremendamente mayor. Dice el versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas móviles. O sea, todo lo que en este mundo hay va a ser removido. Removible. Es que los móviles también van a ser removidos. Van a pasar por una trituradora todos, y tanto tiempo que le dedicas al móvil va a desaparecer. Porque todo lo movible, todo lo movible va a ser removido. Pero el móvil se puede mover, entonces también el móvil es movible. Bueno, y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Piensa un momento en tu vida. ¿Por cuántas cosas inconmovibles gastas tu tiempo, tu mente, tu sudor, tu fuerza, tu sangre? ¿Qué son cosas inconmovibles? Todo lo que puedes comprar y pagar es movible. Todo por lo que puedes esforzarte es movible. Pero la palabra de Dios nos dice, solo lo inconmovible va a permanecer en aquel día. Tu alma es inconmovible. Va a permanecer para siempre. Por lo tanto, preocúpate de tu alma. Preocúpate de dónde va a morar eternamente y preocúpate de vestirla, alimentarla, guiarla, fortalecerla y enfocarse en el inconmovible, Señor. Qué importante es. Pensamos que lo que se ve es lo que importa, pero lo que no se ve es lo que va a permanecer para siempre. Así es. Así que nos dice ahí en el texto, versículo 27, aún una vez. ¿Y qué quiere decir una vez? Lo dice lo mismo en el 26. Lo que está enseñando es que hay una última vez porque no quedará nada para volverse a destruir. Dice, queda una última vez cuando Dios dirá, sea el fuego, y será una vez y ya nunca más. A ver, quedará nada. Todo será destruido. No quedará nada para volverse a destruir. Solo quedará las cosas inconmovibles. Nuestras almas. Y luego Dios va a tomar todos los elementos que quemó y va a restaurarlos y va a crear y reconstruir todo el universo para hacer una nueva tierra, una nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a vivir para siempre. Piensa, cuando Él habla, se derriten las galaxias, y el mismo que pide desde el cielo por Cristo Jesús, que creamos en Él para salvación, te dice a ti y a mí
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Es esto una realidad cada momento de tu vida? Porque recuerda, esta mañana hicimos el énfasis en oír su voz hoy. Y el hoy es un presente continuo, que todos los días creo y sigo creyendo. Es ese mirar sin dejar de mirar constantemente. Tú tienes garantizada tu salvación por la obra poderosa del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo sabes tú que esa obra poderosa del Señor Jesucristo ha sido aplicada a tu corazón? Porque hoy crees y confías y depositas toda tu vida en sus manos. Y el hoy es presente continuo. Si mañana no crees y no confías, es que hoy no estuviste realmente entregado a Él. Y no tengo el tiempo de volver a buscar, pero podríais buscarlo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo, no me acuerdo ahora, del 10 y algo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran quedado con nosotros. Qué importante es tenerlo en cuenta. Así que, ¿no te anima a prestar atención a la voz de Dios sabiendo de su poder? ¿No te anima a buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre? Qué necios somos cuando invertimos en lo terrenal y temporal en vez de acumular tesoros en el nuevo mundo, en el reino inconmovible. Así lo dijo el Señor: haceos tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Ese es el verdadero tesoro. Ahora, el tercer y último punto: adora su santidad. Dice en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Moisés en Deuteronomio, dirigiéndose a los hijos de los que desecharon la voz de Dios, dirigiéndose a ellos les dijo que sus padres habían perecido en el desierto, pero vosotros recordad esto: vuestro Dios es fuego consumidor. Él es un Dios celoso. ¿Y sabes lo que es una persona celosa? Algunos entendéis lo que significa de tener celos. Pero nuestro Dios tiene un celo perfecto, un celo bueno, un celo que no comparte lo que es suyo con nada ni con nadie, porque le pertenece a Él. Y Él no permitirá que lo que le pertenece a Él esté siendo usado en contra de su voluntad y en contra de su carácter santo y puro. Y si tú has sido comprado por la sangre preciosa de Cristo, tú le perteneces a Él. Él es tu Señor, Él es tu Dios. Y entonces, ¿cómo vas a adorarle en santidad si lo que le pertenece a Él lo estás mal usando? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vivir santamente para Él, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él, son de Dios. Qué importante es tenerlo en cuenta. Ese reino inconmovible, como nos hemos leído antes. Cuando habla del reino inconmovible, hemos leído antes que en Éxodo 19, que Dios había dicho: vosotros sois mi pueblo, mi especial tesoro, y quiero que vosotros seáis un reino de sacerdotes y de reyes para ministrar la palabra de Dios al mundo entero.
El mundo entero va a veros a vosotros. Pero, ¿sabes? No escucharon. Desecharon la palabra de Dios. No obedecieron. Resistieron la voluntad de Dios. Y se hicieron rebeldes. Y Dios no se agradó de ellos. Y por lo tanto juró Dios, no entrarán en mi reposo. Ahora Dios está diciéndonos, ese reino que tenía el pueblo de Israel era un reino movible, un reino no eterno, un reino perenne, un reino terrenal, temporal. Pero tú, al creer en el Señor Jesucristo, tú y yo vamos a pertenecer a ese reino que el mismo Señor Jesucristo vino anunciando: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese reino inconmovible. Ese principio del reino vino cuando Cristo vino a esta tierra. Y ya las personas pudieron observar y ver el poder, la magnitud de la bondad y el perdón y la misericordia de ese reino, pero también la justicia y la severidad, porque ese Dios celoso es un Dios que se aira contra el pecado y contra el pecador obstinado en no arrepentirse de su pecado. Así que tiembla, porque nuestro Dios es fuego consumidor, es ese fuego que se manifiesta en la ira de Dios. Así que la palabra de Dios nos enseña que en aquel momento nosotros ya me pasé un poco, vale. Nos dice la palabra de Dios que el reino vino manifestado por el Señor Jesucristo. La Iglesia Bautista La Buena Nueva enseña que va a haber un reino que va a ser un reino milenario. Creemos en un reino intermediario llamado milenio, que Cristo va a reinar durante 1000 años, pero ese reino también será temporal y estará basado o estará sobre la tierra con elementos conmovible. Así que 1000 años va a haber de reino en la tierra, pero pasarán esos 1000 años y entonces se manifestará lo que en Segunda de Pedro capítulo 3 hemos leído, que todo va a ser al final de esos 1000 años, será apresado el diablo, será echado en el infierno que fue preparado para él y aquellos seguidores irán con él. Y ahí se manifestará en el infierno la ira de Dios y todos aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo beberán la copa de la ira de Dios eternamente, que Dios les hará beber ahí en el infierno. Y entonces todo será desintegrado, por decirlo de alguna manera, diluido por el fuego, y Dios volverá a manifestar, volverá a crear cielo nuevo, tierra nueva, y entonces viviremos eternamente con el Señor. Ahora, después de hablarnos de una verdad tan preciosa, deberíamos, al escuchar esta exhortación, vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Si Dios nos llama a un reino inconmovible, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a una verdad tan bella? Entonces dice en el versículo número 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ahí tenemos la primera cosa. 2 instrucciones que nos da cómo debe ser nuestra actitud hacia esa bendición tan grande de que vamos a vivir eternamente en un reino inconmovible. La primera es, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¡Qué bendición tan grande! Seamos agradecidos a Dios, primera actitud, y segunda, adoremos a Dios, porque ese servir tiene que ver con ese
servicio de adoración. No adoras a Dios si no le sirves. Es como nos dice en Romanos, capítulo 12, que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Si tú no le sirves, no le adoras. Si tú lo único que haces para el Señor es calentar un banco, no estás adorando a Dios. Si tú lo único que haces para el Señor no es gastar tu tiempo en Él, no adoras a Dios. La adoración incluye servicio. Y es la obra que el Señor nos da. Así que sabiendo y conociendo y oyendo todo lo que Dios es y ha hecho por nosotros, primero seamos agradecidos. Y toda la Biblia nos exhorta de eso, ser agradecidos. Colosenses 3:15 nos dice que seamos agradecidos constantemente. En 1 de Tesalonicenses nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, uno de los deseos más grandes que Dios tiene de tu vida es que tú seas agradecido. Los ingratos, los que se callan y no dicen gracias. Dicen, no, yo lo pienso, pero no lo digo. Y no lo muestran en ningún momento. Dios dice, no estás haciendo mi voluntad. Manifiéstalo. Dale las gracias a Dios. Muéstrate al Señor. Leí un día un libro de Corrie ten Boom. Algunos habéis oído hablar de ella. Es una chica holandesa que en la Segunda Guerra Mundial, cuando el tiempo de los nazis, ella y su familia refugiaron judíos en la relojería que tenía su abuelo. Y iban escondiendo ahí. Creo que dicen como 35 judíos estaban escondidos en diferentes lugares de su casa, donde no se veía cómo era, pero así era. Bueno, fue apresada, fue llevada como si fuera un judío también a un campo de concentración y allí estuvo viviendo durante mucho tiempo. Pero estando ahí en el campo de concentración, ella y su hermana, que se llamaba Betsy, pues su hermana siempre le decía, Corrie, tenemos que ser agradecidas y darle gracias a Dios por todo. Porque es la voluntad del Señor y debemos de ser agradecidas. Y ella dice, mira cómo estamos. Estaban delgaditas simplemente por el maltrato, estaban enfermas, estaban desfiguradas de todo, con malas ropas, mala comida, en una situación fatal. Dice, pero ¿por qué le tenemos que dar gracias? Tú mírate a ti misma y mírame a mí. Y ella dice, vamos a hacer una lista de cosas por las que debemos de ser agradecidos. Y ella se puso ahí y empezó a escribir, debemos de dar gracias porque tú estás, yo tengo a mi hermana aquí para estar conmigo y no estoy sola. Bueno, no está mal. Debemos de dar gracias porque podemos orar. Debemos de dar gracias porque estamos vivos. Mira, yo no imaginaba que tantas cosas se podían dar gracias. Y hasta llega a debemos de dar gracias por este barracón. Y dice, en este sitio tan... Y la hermana dice, pues debemos de dar gracias también por las pulgas. Dice, esto es demasiado. ¿Dar gracias por las pulgas? ¿Con la cantidad de pulgas que hay aquí dentro? Sí, el Señor dice que demos gracias en todo. Así que dice, bueno, daré gracias por todo lo demás, pero por las pulgas no voy a dar gracias. Así que pasó el tiempo y en una ocasión llegó unas cajas que había que llevarlas a los barracones y entonces pidió Corrie a uno de los soldados que le ayudara a llevar las cajas. La verdad es que la experiencia de Corrie y de Betty era que el barracón siempre era un lugar donde podían como refugiarse, porque ahí
siempre ellos tenían una Biblia escondida y nunca la habían encontrado los soldados. Ellos podían orar y estar en silencio o estar hablando y los soldados no les molestaban. Así que un día, después de pasar bastante tiempo, vinieron esas cajas y le pidió a un soldado que le ayudara a entrar esas cajas al barracón. Y el soldado le dijo: yo nunca te ayudaré y nunca entraré en ese barracón, porque ese barracón está lleno de pulgas. Y Curie dijo: ya sé por qué el barracón es nuestro lugar de refugio. Gracias a las pulgas. Podemos orar, podemos tener un tiempo para hablar, podemos tener un tiempo para leer la Biblia. Así que Dios, gracias por las pulgas. Yo sé que el hermano Fernando no dará gracias por las pulgas, pero las pulgas le salvaron de muchas situaciones difíciles en que los nazis le hubieran hecho mucho más daño de lo que tuvieron. Dad gracias en todo. Gracias, Señor, porque tú eres fuego consumidor, para que ahora, confiando en ti, no hay ninguna condenación para mí. Tú la recibiste toda en tu cuerpo y ahora soy libre por ti. Gracias por rescatarme y redimirme. Debiéramos de ser agradecidos cada día y darle las gracias al Señor. Pero también nos dice que sirvamos a Dios. Ese servicio de culto, como dije antes en Romanos 12, que nos habla, ese servir es nuestro culto racional. Sirvamos a Dios agradándole. ¿Eso qué quiere decir, servir a Dios agradándole? Pues quiere decir que no sirvas al Señor porque solo te toca cumplir. Es que tengo que cumplir, es que me toca la hora del culto, es que estoy obligado a hacerlo. Hazlo para agradarle a Él. Ten fe, dice en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hazlo para agradar a Dios. Vive sirviéndole para agradar a Dios. Estate regocijándote de que puedes agradar a Dios. Si ese es tu enfoque, ver a tu Padre contento y siendo agradado por tu servicio, será diferente la forma de servir. Pero sírvele con temor y reverencia, porque no le podemos servir de cualquier manera. Conoce al Dios al que sirve, aprende del Dios al que sirve y sírvele para agradarle, no para agradarte a ti, porque muchas veces servimos para agradarnos a nosotros mismos. Mira lo que he hecho, mira cómo sé tocar, mira cómo sé hablar, mira cómo sé... Y Dios dice, a quien tienes que agradar no es a ti, es al Señor. Sirve para agradar al Señor. Sirve para que Él sea exaltado. Recuerda que de Él y por Él y para Él sean todas las cosas. ¿Y qué termina diciendo? Romanos 11:36. ¿Qué dice para terminar? Se me ha ido la última frase. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Va bien con lo que estaba pensando, ¿no? Por supuesto. A Él sea la gloria por los siglos. Pero no queda ningún minuto para mi gloria. Y el Señor te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tu gloria no te servirá para nada. La vanagloria de este mundo no sirve para nada. Recuerda, el que se humilla delante del Señor o para el Señor será exaltado un día. Pero el que se exalta delante del Señor será humillado un día. ¡Qué bueno! Esta es la obra que Dios ha hecho por nosotros. No servimos a un Dios pequeño, Él es justo.
No pequemos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si Moisés tembló en el Sinaí, ¿cuánto más debemos temblar nosotros al ver su santidad en el Monte Calvario? ¿Te has parado a pensar la santidad que se manifestó en el Monte Calvario? Dios es santo y no va a permitir nada de pecado. Y toda la justa ira de Dios cayó y fue derramada el cáliz de la ira de Dios sobre Cristo. Así nos dice la palabra de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor y Cristo recibió todo ese fuego consumidor que tú y yo merecíamos. Este fuego consumidor fue la ira de Dios sobre su Hijo Jesucristo. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él recibió toda la justa ira de Dios. Él fue entregado por todos nosotros. Ahora, sé agradecido a Dios y sírvele adorándole con temor y reverencia, porque ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Te has dado cuenta? Él recibe la justa ira de Dios, Él te libra a ti de la condenación eterna y ahora Él es el Rey del reino inconmovible y tú ahora reinas con Él para siempre. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Has visto qué Señor tan perfecto, tan completo y qué obra tan maravillosa? Él recibe todo tu castigo y tú recibes toda su bendición y reinas con Él, porque Él es el único que pudo sufrir tu castigo, resucitar y vivir para siempre y ser el Rey del reino inconmovible en que tú y yo seremos reyes y sacerdotes junto con Cristo, coherederos con Cristo. Vamos al Señor en oración.